Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Génesis R. Cruz y este es el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Llegamos a la emisión número 903. Aquí hacemos comunicación popular, comunitaria y feminista. Información clara, contextualizada y desde los territorios y comunidades de nuestra región para entender qué es lo que está pasando y cómo impacta en nuestras vidas. Muchísimas gracias por estar del otro lado, ya sea en su casa, en el trabajo, en el bus, caminando o con la radio encendida desde temprano. Sabemos que el tiempo es muy valioso, por eso vamos directo a lo importante. Este informativo existe gracias a una red viva de radios comunitarias en todo Mesoamérica, corresponsales y organizaciones aliadas que creen, como nosotras, como usted y como yo, que informar es un derecho humano, no un negocio. En esta emisión les contamos qué decisiones se están tomando, qué derechos están en riesgo y quiénes, desde abajo y en colectivo, siguen organizándose para defender la vida digna, los cuerpos y los territorios. Empezamos esta emisión con los titulares de esta semana. En Panamá, organizaciones ambientales denuncian represalias judiciales por oponerse a proyecto que afectaría manglares en Chiriquí. En México, comunicadoras comunitarias reivindican el papel de la radio como herramienta de resistencia y construcción colectiva. En Nicaragua, liberaciones a medias de personas presas políticas, según denuncian organizaciones de derechos humanos. En Guatemala, comunidades destacan el impacto social y sanitario de la Brigada Cubana en territorios con limitado acceso a la salud. En México, comunidades de Oaxaca denuncian el desalojo sin orden judicial y destrucción de viviendas en Playa Salchi. En Honduras, el Congreso propone comisión para evaluar la lectura de la Biblia en escuelas públicas. En México, radios comunitarias celebran el Día Mundial de la Radio, reafirmando el papel de este medio de comunicación en sus territorios. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Bueno, Voces Nuestras es importantísima la tarea que están haciendo porque además desde Argentina venimos siguiendo y admiramos muchísimo el trabajo que están haciendo, así que creo que tenemos que compartir mucho más. Es muy importante la labor educativa, la labor creativa, dar espacio a las nuevas expresiones, las formas de decir, de narrar, de entusiasmar, y me parece que ustedes son un ejemplo a seguir y a compartir en toda Latinoamérica, así que felicitaciones y saludos, especialmente también a la audiencia, por supuesto, y a las compañeras que conforman Voces Nuestras. En Panamá, organizaciones defensoras del ambiente alertan sobre posibles represalias legales tras manifestarse contra el proyecto Puerto Barú en la provincia de Chiriquí. El pasado 5 de febrero, en conferencia de prensa, se denunció que la empresa estadounidense Ocean Pacific Financial Services, promotora del proyecto, inició un proceso civil para solicitar el secuestro preventivo de cuentas y activos de las organizaciones Adopta Bosque Panamá y el Centro de Incidencia Ambiental. Aunque no existe ninguna sentencia ni sanción en contra de estas organizaciones, esta medida preventiva podría afectar su funcionamiento, que forma parte de una coalición de más de 60 grupos que han pedido reubicar el proyecto para evitar daños a los manglares de David y a toda su biodiversidad. Las organizaciones advierten que esta situación no solo impacta la defensa ambiental, sino también los principios democráticos del país. Escuchemos el reporte de Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional en Panamá. Defender los manglares tiene costo. Ambientalistas de Panamá denuncian ataques y represalias.
En conferencia de prensa realizada el pasado 5 de febrero, se denunció que el promotor del proyecto Puerto Barú, provincia de Chiriquí, la empresa estadounidense Ocean Pacific Financial Service, inició un proceso civil para solicitar el secuestro preventivo de cuentas y activos de las organizaciones ambientales Adopta Bosque Panamá y el Centro de Incidencia Ambiental CIAM. Se aclaró que no existe ninguna sentencia ni sanción en contra de estas organizaciones y que se trata de una medida preventiva que podría afectar su funcionamiento. Estas organizaciones forman parte de una coalición de más de 60 grupos que han solicitado la reubicación del proyecto Puerto Barú, donde no afecte los manglares de David ni su biodiversidad, y han advertido sobre las fallas en su evaluación de impacto ambiental. Escuchemos declaraciones de Milena Umaña, integrante del colectivo Voces Ecológicas COVEC. En conferencia de prensa realizada el 5 de febrero, se denunció que el promotor del proyecto Puerto Barú, en la provincia de Chiriquí, la empresa estadounidense Ocean Pacific Financial Service, inició un proceso civil para solicitar el secuestro preventivo de cuentas y activos de las organizaciones ambientales Adopta Bosque Panamá y el Centro de Incidencia Ambiental CIAM. Se aclaró que no existe ninguna sentencia ni sanción en contra de estas organizaciones y que se trata de una medida preventiva que podría afectar su funcionamiento. Estas organizaciones forman parte de una coalición de más de 60 grupos que han solicitado la reubicación del proyecto Puerto Barú, donde no afecte los manglares de David ni su biodiversidad, y han advertido sobre fallas en su evaluación de impacto ambiental. Se hace un llamado a la ciudadanía y a las instituciones a observar las implicaciones de este proceso para la defensa ambiental y los valores democráticos del país. Este caso expone el uso de acciones SLAPP, que son procesos legales diseñados para intimidar y silenciar. En Panamá, este tipo de medidas nunca antes se había utilizado contra organizaciones de la sociedad civil. Este secuestro preventivo de cuentas, activos y bienes no responde a una condena ni a una sanción, pero tiene efectos inmediatos y graves. Realiza la operación de estas organizaciones y mantiene procesos activos de conservación, investigación científica y defensa del derecho a un ambiente sano, congelando el trabajo de equipos que acompañan a comunidades y ecosistemas en riesgo. Se trata de un hecho delicado que debe alertar a la ciudadanía sobre cómo se está utilizando el sistema legal para frenar la participación pública y la defensa del patrimonio natural del país. Se hace un llamado a la ciudadanía y a las instituciones a observar las implicaciones de este proceso para la defensa ambiental y los valores democráticos del país. Desde Panamá, soy Dana Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. En México. En el marco del 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, comunicadoras y comunicadores comunitarios recuerdan que este medio sigue siendo una herramienta clave para informar, educar y acompañar a los pueblos. En muchísimos territorios, especialmente en las comunidades rurales e indígenas, la radio continúa siendo una voz cercana, accesible y profundamente humana. No es solo un medio de difusión, es un espacio de encuentro, de organización y de memoria colectiva. Hablar de comunicación comunitaria también implica hablar de resistencia. A pesar del avance de las nuevas tecnologías y de las lógicas comerciales que dominan el ecosistema mediático, las radios comunitarias se mantienen vivas gracias al respaldo de las comunidades que las sostienen como un espacio propio para contar sus realidades y defender sus derechos con sus propias voces. Desde México nos comparte este reporte Leticia Hernández desde Radio Guaya. Un saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en este informativo Voces Nuestras. Desde México queremos compartirles que el 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Más que conmemorar, es importante también visibilizar los retos y las dificultades que enfrentan las radios, principalmente las radios comunitarias. Y bueno, el día de hoy queremos también escuchar al compañero David Martínez, que nos comparta también sobre su pensar, su sentir, por qué las radios comunitarias siguen siendo importantes
importante en esta región, no solo de Veracruz, sino que también en nuestro país. Para que nos cuentes tu opinión, ¿por qué las radios comunitarias, al menos en esta región, sigue siendo importante y por qué? Bueno, mucho gusto. Creo que las radios comunitarias son importantes para las localidades en donde otros medios informativos no entran. Me refiero a periódicos, a tal vez el internet mismo. Entonces eso, la única forma de cómo ellos se informan de temas importantes. También, por otro lado, es para poder hablar sobre sus problemáticas, que encuentren un espacio ahí mismo en donde puedan expresar sus problemáticas, sobre su forma de ver la vida y sobre también sus alegrías, sus esperanzas, ¿no? Yo creo que por esa razón las radios comunitarias siguen teniendo esa fuerza y esa vigencia a pesar de que digamos, los medios como el internet, la televisión, pero principalmente el internet está entrando bastante como en las zonas urbanas. En las zonas rurales la radio sigue siendo muy importante por esas razones que comento. Entonces, pues las radios comunitarias yo diría que siguen vigentes en esas zonas en donde estos medios no tienen un alcance tan fuerte. Pues gracias, David, y gracias a todos y todas ustedes, y preguntarles si en sus territorios qué importancia siguen teniendo estas radios y por qué es importante seguirlas reforzando. Para el informativo Voces Nuestras les acompañó Leticia Hernández desde Radio Guaya, La Voz Campesina en México. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Lista de cotejo para la gestión de la protesta pacífica. Todas las personas tienen derecho a participar en reuniones y protestas pacíficas. El derecho a la libertad de reunión o protesta pacífica incluye el derecho a planificar, organizar, promover y anunciar una concentración de cualquier forma legal e incluye las manifestaciones espontáneas. Los estados deben velar porque todo sistema de notificación previa de una reunión o protesta pacífica incorpore una presunción en favor de esta. Los estados no deberían exigir a los organizadores de una reunión o protesta pacífica, en el derecho o en la práctica, que obtengan una autorización previa para celebrarla. Si existe un sistema de notificación de la reunión o protesta pacífica, este debe facilitarlas, evitando funcionar como una exigencia de facto de obtener una autorización previa. Los sistemas de notificación no deben ser excesivamente burocráticos. La protección del derecho a la libertad de reunión pacífica concierne las concentraciones no violentas. Los casos aislados de tal conducta no bastarán para tachar a toda una reunión de no pacífica. Los actos de violencia aislados de algunos participantes no deberían atribuirse a otros, a los organizadores o a la reunión como tal. El Estado deberá rendir cuentas de sus actos con relación a las reuniones y protestas pacíficas. El Estado tiene la obligación de proporcionar recursos adecuados, efectivos y rápidos a las personas cuyos derechos se hayan vulnerado en el contexto de una reunión o protesta. En Nicaragua. Después de las presiones internacionales contra el régimen de Ortega y Murillo, este anunció la excarcelación de decenas de personas presas por motivos políticos. Sin embargo, no se trató de liberaciones completas. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, desde el exilio, denunció que, si bien el régimen ha enviado a sus casas a varias personas presas políticas, estas continúan encarceladas en sus propios hogares, donde no pueden salir libremente y permanecen vigiladas las 24 horas del día por la policía. Uno de estos casos es el del ingeniero civil y ex militar Aníbal Rivas, de 62 años.
en el norteño departamento de Matagalpa, quien pasó 8 meses encarcelado por el supuesto delito de traición a la patria, solo por alzar su voz contra la represión. Fue condenado a 50 años de prisión. Rivas fue excarcelado. Sin embargo, la policía lo trasladó en una patrulla a la casa de uno de sus hijos, donde no puede salir y permanece bajo vigilancia permanente de las fuerzas policiales al servicio del régimen de Ortega y Murillo. Desde noviembre del 2025 a la fecha, 46 personas han sido excarceladas, pero ojo, no liberadas realmente, denunció el defensor Yader Valdivia, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, quien reiteró que el caso de Rivas refleja la situación de otras personas presas políticas. Quien el colectivo ha acompañado a su familia desde el 17 de mayo, cuando fue detenido arbitrariamente por la policía en una redada en el contexto de la detención de otros exmilitares. Hemos sido testigos de la lucha incansable de su familia para exigir la libertad de Aníbal Rivas Reed. Este caso se suma a 3 excarcelaciones más de los casos que el colectivo ha acompañado y que han sido excarcelados en este 2026. La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, en el que denunció que el régimen de Ortega y Murillo continúa la ola represiva en Nicaragua. El martes 10 de febrero, la policía detuvo a 4 jóvenes en el municipio de Totogalpa, departamento de Nueva Segovia, al norte del país, por haber escrito en una pared la frase «Viva Nicaragua libre». Sus familiares denunciaron que fueron trasladados con rumbo desconocido y presumen que se los llevaron al temido centro de detención conocido como El Chipote, ubicado en Managua, donde suelen recluir a personas presas políticas. Este es un poema que escribí hace un tiempo, pero que es tan real y tan actual como ahora. Nicaragua, tantas veces me he propuesto olvidarte, como si fueras un amante cruel, de esos que le cierran a uno la puerta en las narices, o uno de aquellos que cuanto más se aman, más olvido prodigan, pero nada de lo que hago lo consigue. Viene el verdor, la lluvia, el viento, el revoloteo de los papeles en las calles, el roble derramando sus flores como cáscaras de seda en las aceras, el rostro del chavalo con el trapo, su sonrisa que cruza y trasciende la pobreza. Viene el atardecer sobre el perfil puntiagudo del volcán a lo lejos, las nubes derramando pintura roja y púrpura sobre el cielo, el hablar deslenguado, juguetón de la gente, y todo lo que maldigo y desdigo de vos se me deshace, y me irrumpe el amor, como si me corrieran caballos en el pecho, y te contemplo atravesada de ceibos y corteses, de madrones, caobos y palmeras, y te amo, patria de mis sueños y mis penas, y te llevo conmigo para lavarte las manchas en secreto, susurrarte esperanzas y prometerte curas y encantos que te salven. Palabras digo puesto que son ellas la argamasa de mi vida, y a punta de palabras te imagino una y otra vez renacida, genial, despojada de cuanta polilla te corroe día a día los cimientos. Arranco de tu pelo a los que te venden, te roban y te abusan. Te cuento cuentos en la esquina de mi almohada, te arropo y te tapo los ojos para que no veas los verdugos que llegan a cortarte la cabeza. Tierra, paisaje, yo moriré, morirán mis angustias, pero vos seguirás anclada en el mismo lugar, acurrucando mis memorias y mis huesos. Viva Nicaragua libre. En Guatemala.
La Brigada Médica Cubana ha realizado desde 1998 una labor de ayuda humanitaria en 16 departamentos, 107 municipios y 16 hospitales nacionales. Más de 1 millón de personas han recuperado la vista gracias a la Operación Milagro. Actualmente, 420 profesionales cubanos están brindando apoyo en lugares de difícil acceso, donde existe nula atención médica por parte del Estado de Guatemala y del Ministerio de Salud, ya sea por la inexistencia de hospitales o de centros de salud. Es allí donde ellas y ellos brindan un servicio que ha generado la confianza de saber que alguien puede asistirles en momentos de emergencia. Es así como en esta nota, Jorge Ramírez y 2 beneficiarias indirectas mencionan la labor de la Brigada Médica Cubana. El ensayista e historiador Sergio Castañeda comparte una importante reflexión sobre el trabajo que estas mujeres y hombres, profesionales de la medicina, han realizado en diferentes lugares del mundo y específicamente en Guatemala. Mi nombre es Herbert Reyes y en el Hospital Oftalmológico de Villanueva, atendido por la Brigada Médica Cubana, vi como mi padre me reconoció luego de 1 año de ceguera, cuando una enfermera le quitó la venda de los ojos. Lloré como un niño junto a mi padre cuando él me reconoció. Gracias, Cuba. La nota con el corresponsal Herbert Reyes. La reducción de la ayuda médica cubana a Guatemala es una mala noticia para nuestro pueblo. Quien pierde en realidad es Guatemala. Nuestro sistema no está preparado ni tiene la capacidad suficiente para garantizar la atención primaria a toda la población, y menos aún a las comunidades indígenas y a las personas en mayor condición de vulnerabilidad, que por cierto históricamente han sido atendidas por las brigadas médicas cubanas. Cuando se limita el acceso a la salud, se vulnera el derecho humano fundamental. Esta decisión no puede verse aislada del contexto internacional. Está muy claro que forma parte de las presiones del imperialismo norteamericano contra Cuba, dentro de una política de asfixia económica contra la isla, por mantener relaciones económicas que consideramos importantes, sí, pero se está cediendo a base de presiones, afectando nuestra soberanía y nuestra dignidad como país. La cultura es la verdad que el pueblo debe saber para más nunca perder. Me he enterado para quitar a los médicos de cubanos. Cosa me ha molestado mucho porque yo tengo muchos recuerdos de ellos. Por ejemplo, mi esposo estaba ciego y ya le habían operado un ojo, lo habían dejado ciego. Fue con ellos, resultó todo un éxito la operación. Lo mismo con mi hermana. Ella se operó de ahí y salió muy bien. ¿Cómo es eso, señor presidente, que usted quite los beneficios que nos hacen tanto bien al pobre? Nosotros no tenemos un recurso grande para poder pagar una especialidad de médicos, porque usted sabe que eso es caro. Póngase la mano en la conciencia, presidente. No se lleve de terceras personas que lo induzcan a hacer cosas que no son para el pueblo beneficiarias. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Buen día, gracias por darme este espacio y poder expresarme y lamentar esta decisión que tomaron de cancelar esta gran labor que médicos cubanos, a mi parecer, hacen un buen trabajo. Gracias a ellos, mi papá recuperó su visión. Estoy agradecida por ese excelente trabajo, así como lo hicieron con él. Se esmeraron en otras personas. ¿Cómo puede ser posible que tomen esta decisión de cancelar esta ayuda de estos médicos que ayuden a las personas de escasos recursos a recuperar su vista? Es triste y lamentable no saber agradecer el trabajo de estos médicos de tanta experiencia. No hay que dejar para luego el gesto maravilloso, profundo
no se quede nadie sin aprender. Mi nombre es Sergio Castañeda, soy ensayista e historiador y bueno, tenemos que considerar que el gobierno y en general el pueblo cubano se le caracteriza por su solidaridad en diferentes épocas y lugares del mundo, sobre todo desde la Revolución de 1959. En este sentido, cabe mencionar cómo el gobierno cubano ha enviado brigadas médicas a diferentes partes del mundo en diferentes crisis y circunstancias. Guatemala, por su parte, no es la excepción de esto. Desde 1998, más puntualmente con la catástrofe del Mitch, Cuba envió brigadas médicas que entraron a trabajar con el gobierno guatemalteco para las diferentes necesidades. Aquel que su tiempo pierde, ni es cubano ni es patriota, que no se quede nada. Es así como desde ese año han habido en las diferentes comunidades de los diferentes departamentos y municipios de Guatemala médicos cubanos atendiendo en áreas de oftalmología, de pediatría, de enfermería, etc. Y en este sentido es muy lamentable la situación que se está dando actualmente, donde el gobierno de Bernardo Arévalo, el gobierno oficialista, ha anunciado que declinará de este acuerdo con el gobierno cubano y que entonces la brigada de médicos se irá yendo progresivamente del país. Esto es también una acción, digámoslo así, de bastante análisis, ya que las autoridades no han dicho a qué responde el hecho de que las brigadas abandonen el país. Por una parte se puede analizar de que podríamos llamarlo, es un desplante bastante lamentable del gobierno de Guatemala y también entender las presiones externas. Que recuerde y tome nota, y recuerde, aquel que su tiempo pierde, ni es cubano ni es patriota, que no se quede nadie sin aprender. Todo indica que se trata de una situación geopolítica, de una presión por parte de Estados Unidos y el intervencionismo que ha estado realizando en América Latina desde mucho tiempo atrás, pero que con este gobierno de Donald Trump se está recrudeciendo. Y en este sentido, pues bueno, el intervencionismo en Mesoamérica también se está haciendo presente. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado, ser culto para ser libre, que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La pregunta ahora es, ¿cómo el gobierno accionará con la carencia de más de 400 médicos cubanos en las diferentes comunidades de Guatemala? ¿Cuál será la respuesta del Ministerio de Salud en lugares donde evidentemente existe ausencia del Estado, ausencia de servicios médicos de calidad y de médicos competentes? ¿Cuál entonces es la solución que el gobierno guatemalteco expone ante desplante tan lamentable hacia el gobierno y en general hacia el pueblo cubano? El patriota siempre en vela cumple su deber civil, ayuda con el fusil y también desde la escuela, que no se quede nadie sin aprender. La futura ausencia presencial de médicos cubanos de esta brigada médica en las diferentes regiones dejará un vacío palpable. Agradecemos la opinión de Jorge Ramírez, Mamalú, Lili Reyes y particularmente la articulación y opinión historiográfica de Sergio Castañeda sobre el trabajo humanitario de Cuba en el mundo y particularmente en Guatemala. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. Que no se quede nadie sin aprender. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Mi nombre es Mariano Jiménez. Emigré por falta de oportunidad. En el 2017 me mudé a Caracas para empezar a estudiar en la Universidad Simón Bolívar. Y lo que en un principio fue amor por la carrera,
pronto se volvió una pesadilla. En el mundo hay en promedio casi 300 millones de migrantes y según ACNUR, más de 5 millones son de origen venezolano. La migración no se va a terminar porque no se visibilice. Por eso, lo mejor es ser empático con quienes cruzan sus fronteras. Debemos permitir que los hombres, mujeres y sus familias puedan rehacer sus proyectos de vida. Apóyalos, dale la mano. Migrar también es un derecho. Un mensaje de la Red de Migración y Comunicación de ALER. En México. En México, habitantes de Playa Salchi, en el municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, denuncian que la policía estatal ingresó al territorio acompañada de maquinaria pesada y demolió al menos 12 viviendas sin presentar una orden judicial. Las familias afectadas señalan que se trata de un acto de despojo vinculado a intereses turísticos en la zona costera. Advierten que el operativo dejó a varias personas sin hogar y generó un clima de miedo e incertidumbre en la comunidad. Organizaciones locales alertan que este tipo de acciones forman parte de un patrón de presión sobre territorios con alto valor turístico, donde comunidades enfrentan desplazamientos forzados y pérdida de sus medios de vida. Desde Radio Guayacocotla, en México, nos comparte más información Iván Fernández. El compañero Quino Balú del Giro de la Rueda nos comparte la problemática de Playa Salchi. El llamado cártel del despojo pretende apropiarse de esta playa para vender las tierras a proyectos turísticos. Desde la costa sur de Oaxaca, en Playa Salchi, en el municipio de San Pedro Pochutla, allí, hace unos días, el gobierno del estado de Oaxaca mandó a la policía a destruir 12 viviendas, sin ninguna orden judicial, sin ningún papel legal, nada. Solo maquinaria y policías. Y detrás de esto hay una red de personas con poder político y económico que quieren apoderarse de las tierras comunales de un hombre de 87 años que las ha defendido toda su vida. Como ustedes saben, porque lo viven de cerca, cuando alguien les quita la tierra a un pueblo originario, no solo pierden la tierra, pierden todo. Y esa lucha que les cuento desde Oaxaca es la misma que conocen desde la sierra, desde sus propios ejidos. El compañero Miguel Sánchez Hernández tiene 87 años. Sus tierras son comunales, 26 hectáreas que heredó de sus abuelos. Pero eso no les importa a los que quieren quitárselas. Una red que las organizaciones indígenas y campesinas les llaman el cartel del despojo. Ha estado operando en la costa de Oaxaca por años, comprando funcionarios, manipulando papeles agrarios y usando la fuerza para despojar a las comunidades. Y parte de esas tierras que ya le quitaron al compañero Miguel ya han sido vendidas a personas extranjeras para construir un proyecto turístico y privatizar la playa. Habla Freddy García del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas CODEDI. Y parte de las tierras que ya han sido despojadas a nuestro compañero, pues se lo han vendido, ¿no?, a personas extranjeras como colombianos, canadienses, alemanes, y pues están desarrollando un proyecto turístico, ¿no? Y lo que intentan pues es privatizar en tu totalidad la playa Salchi, y pues nosotros no vamos a permitir, ¿no?, de que se haga eso, porque sabemos de que todos tenemos el derecho de disfrutar, ¿no?, de estas playas, y no vamos a parar hasta que construyan nuevamente estas 12 viviendas que han destruido, ¿no?, de una forma cobarde, viviendas que son de los compañeros y compañeras que apoyan, ¿no?, a nuestro compañero Miguel Sánchez Hernández, que pues ya hemos pues visibilizado, ¿no?, diferentes fotografías en diferentes medios de comunicación de cómo quedaron estas viviendas, ¿no? En la fotografía se muestra pues las cosas de nuestros compañeros que quedaron pues tiradas, ¿no?, después de que fueron derribados las viviendas con mala maquinaria, y exigimos justicia, ¿no?, por todos estos atropellos, por todo este despojo que ha estado sufriendo el compañero Miguel Sánchez Hernández, ¿no? Y prácticamente pues lo quieren dejar sin un pedazo de tierra.
Esta es la información desde México, desde la radio Guayacocotla, La Voz Campesina. Soy Iván Fernández. Hasta pronto. En Honduras. En Honduras, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad la creación de una comisión especial para analizar cómo implementar la lectura de la Biblia obligatoria en las escuelas públicas y así también estudiar la posibilidad de que se declare al país como un Estado cristiano. La moción fue presentada por el presidente del Poder Legislativo, quien argumentó que el hecho de que Honduras actualmente sea un Estado laico no debe interpretarse como una postura antirreligiosa. Según el legislador, esta medida podría funcionar como un contrapeso frente a la violencia, las maras y otros problemas sociales, promoviendo una influencia positiva en las y los estudiantes. La propuesta, por supuesto, que ha generado debate sobre la laicidad del Estado, la libertad de culto y el papel de la educación pública en un país marcado por profundas desigualdades sociales. Desde Honduras nos amplía la información Pablo Martínez desde Radio Progreso. El Congreso Nacional lo volvió a hacer, en su última sesión casi mostrando una alineación astronómica. Por unanimidad de las bancadas se apoyó una moción propuesta por el presidente de este poder del Estado, que propone la lectura de la Biblia en las escuelas públicas del país. El diputado oficialista Antonio Callejas desde ya dio su voto a favor y argumentó que debe de ser obligatorio, ya que en centros educativos privados se impone y en el público también debe de replicarse. Los que van a decir, estamos en un Estado laico, sí es cierto. Pero Estado laico no significa Estado antirreligión. Fíjese usted que en escuelas privadas, donde usted estuvo, Salesiano San Miguel, San José del Carmen y otros, es obligatorio la lectura de la Biblia, porque no en escuelas públicas. ¿Cuál es el entorno de las escuelas públicas en centros urbanos? Drogas, alcoholismo, pandilleros, maras. El diputado Carlenton Dávila, en medio del fervor bíblico que inundó el hemiciclo, se atrevió a recordar que Honduras no es un país de una sola fe y sugirió que debería de considerarse también otras religiones. Su intervención sonó casi como un recordatorio en una sala donde el oficialismo y la oposición parecían más interesados en competir por quién citaba mejor las escrituras. De mucha influencia positiva a nuestros jóvenes o a nuestros estudiantes. Sugiero, señor presidente, que se pueda dejar abierto para que otras religiones también puedan participar, porque hay algunas religiones que probablemente no son muy mediáticas, pero son muy organizadas y podrían aportar mucho en esa comisión. Esa es mi sugerencia. El diputado Fabricio Sandoval de Libre tuvo que explicar ante la sala que su bancada no era atea, tal como los catalogaron, y que en su defensa, aunque argumentó que el Estado es laico, los niños y niñas deben de leer la Biblia, contradiciendo su discurso. Entonces, dejar claro también los parámetros. Ya se luchó para que el Estado fuera laico y el tema de la religión es muy sensible. Nuestro país es cristiano, nuestra población es cristiana. Lo que hay que dejar bien claro también es que nosotros no creemos en falsos profetas. Ese es el punto. Y que se le debe de inculcar al niño y a la niña la conciencia crítica. Y como si no bastara la falta de inclusión de los niños y niñas, además de los padres de familia en todo este proceso de imposición de la lectura de la Biblia, el diputado Mario Pérez sugirió que la comisión nombrada también planteara la reforma de la Constitución para que Honduras fuera declarado un Estado cristiano. Y se ampara que la Constitución establece que somos Estado laico y que la educación es laica, etc. Entonces, tomemos decisiones fuertes, valientes. Le invito emocionante a que encomiende a esta comisión ese segundo mandado de que nos prepare una iniciativa de ley y se introduzca a la Cámara y que reformemos nuestra Constitución y de verdad votemos para que de manera oficial este Estado reconozca la religión cristiana en cualquiera de sus formas. La comisión tendrá un mes para elaborar el dictamen que junto a la Secretaría de Educación y la Iglesia Católica y Evangélicos deberán de trabajar en dichos textos, sin considerar la opinión de los padres, entre otros sectores. Para Zona Informativa les informó Pablo Martínez.
Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Mi nombre es Lilia Monteros y soy facilitadora a nivel local de la organización Tierra Viva. Nuestra organización, aquí en el departamento de San Marcos, Guatemala, tiene 20 años de presencia y nuestro objetivo ha sido aportar a mujeres procesos formativos, organizativos y de incidencia para posicionamiento de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. En estos años de trabajo hemos tenido muchos desafíos y retos, pero también hemos tenido muchos logros como ver que muchas mujeres sobrevivientes de violencia han superado el pasado y han tomado un liderazgo y un apropiamiento de sus cuerpos. Que muchas mujeres reconocen y defienden ahora sus derechos sin miedo y sin culpa. Soñamos con un futuro donde no exista discriminación, racismo, opresión y violencia, principalmente hacia todas las niñas, adolescentes y mujeres. Este sueño es cada vez más fuerte, porque nuestra organización no está sola y cada día somos más. En Guatemala y en Tierra Viva somos REPEM. Somos REPEM, Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe. En México. En México existen más de un centenar de radios comunitarias indígenas y afromexicanas que son reconocidas por el Estado. Este 13 de febrero, en el marco del Día Mundial de la Radio, comunicadoras y comunicadores celebran no solo la existencia de este medio de comunicación, sino su fuerza organizativa en los territorios. La radio comunitaria sigue siendo un espacio cercano, accesible y profundamente humano. En muchas comunidades es la principal fuente de información y un lugar donde se comparten saberes, se fortalecen las lenguas originarias y se construye la identidad colectiva. En tiempos de concentración mediática y de plataformas digitales dominantes, las radios comunitarias continúan informando desde abajo y acompañando las luchas de los pueblos. Desde Radio Teocelo, en Veracruz, México, nos comparte el siguiente reporte Reina Melchor Rivas. ¿Qué significa para ti la radio? Un espacio para el ejercicio de la libertad de expresión que, pese a las nuevas tecnologías y el crecimiento de las comunicaciones y telecomunicaciones, un lugar para continuar conectadas con el mundo, un espacio para coincidir ideas y para construir nuevas formas de vida, como un espacio de resistencia en muchos sentidos. Trabajo colectivo y bienestar social. Para mí, la radio representa la fuerza de comunicarnos entre sí. Para mí, la radio es compromiso social. El lugar donde nace la magia. Información para todos. La voz de los que no la tienen. Un proyecto que me da identidad. Para mí la radio es palabras de viento. La voz colectiva que informa, acompaña y teje comunidad, incluso donde otras voces no llegan. Es memoria colectiva. Es una forma de empoderarnos a través de la palabra. Sonidos que permiten acercar con nuestra gente la voz, la lengua y la cultura de nuestro pueblo. La radio es mágica, es poderosa. La radio permite extender, multiplicar, hacer volar entre cerros y montañas. Un espacio en donde podemos nosotros hacer valer la libertad de expresión, en donde las voces de nuestros pueblos resuenan a través de las montañas, resuenan a través de los corazones de la gente que siente y que transmite. De un medio de comunicación muy importante. Es confianza, es compañía y es credibilidad. Es la voz de nuestra gente. Es un espacio en donde se realzan nuestras raíces, nuestras tradiciones y cosmovisiones. En 2011, los Estados miembros de la UNESCO proclamaron el 13 de febrero como el Día Mundial de la Radio. Se trata de un día destinado a agradecer a las emisoras las noticias que difunden, las voces que amplifican y las historias que comparten. Ahora la inteligencia artificial abre un nuevo capítulo, no solo para innovar, sino también para ahondar en el vínculo con los oyentes.
En México existen más de un centenar de radios comunitarias indígenas y afromexicanas reconocidos por el Estado mexicano. Celebremos y luchemos juntas y juntos cada día la existencia de la radio en América Latina y Centroamérica. Con información del Comité Nacional de Radios Comunitarias Indígenas y Afromexicanas, reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Sueña el viejo Antonio. Sueña Antonio con que la tierra que trabaja le pertenece. Sueña que su sudor es pagado con justicia y verdad. Sueña que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte. Sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena. Sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse. Sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo. Sueña que debe luchar para tener ese sueño. Sueña que debe haber muerte para que haya vida. Sueña Antonio y despierta. Ahora sabe qué hacer y ve a su mujer en cuclillas atizar el fogón. Oye a su hijo llorar, mira el sol saludando al oriente y afila su machete mientras sonríe. Un viento se levanta y todo lo revuelve. Él se levanta y camina a encontrarse con otros. Algo le ha dicho que su deseo es deseo de muchos y va a buscarlos. Sueña el virrey con que su tierra se agita por un viento terrible que todo lo levanta. Sueña con que lo que robó le es quitado. Sueña que su casa es destruida y que el reino que gobernó se derrumba. Sueña y no duerme. El virrey va donde los señores feudales y estos le dicen que sueñan lo mismo. El virrey no descansa. Va con sus médicos y entre todos deciden que es brujería india. Y entre todos deciden que solo con sangre se liberará de ese hechizo. Y el virrey manda a matar y encarcelar y construye más cárceles y cuarteles y el sueño sigue desvelándolo. En este país todos sueñan. Ya llega la hora de despertar. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Así llegamos al cierre de esta emisión número 903 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Esta semana hablamos de manglares que se defienden en Panamá, de viviendas que han sido demolidas en Oaxaca en un intento de desplazamiento de comunidades, de debate sobre la educación y la laicidad de los estados en Centroamérica, del trabajo médico solidario en Guatemala por parte de la Brigada Cubana y de la fuerza viva de las radios comunitarias en México. Distintas realidades, pero una misma narrativa. Los derechos humanos, los territorios y la dignidad humana no se negocian en silencio. Muchas gracias por acompañarnos, por escuchar, por compartir y por seguir sosteniendo este espacio que existe para informarle a usted desde los pueblos y para los pueblos. Un abrazo muy grande también a las radios comunitarias que nos retransmiten y a todas las organizaciones aliadas. Y por supuesto, no me puedo ir sin mandarle un fuerte abrazo a cada persona corresponsal que nos informan desde México hasta Panamá. Este informativo es posible justamente gracias a esta red comprometida que cree que comunicar también es defender derechos. Recuerden que pueden encontrarnos en las redes sociales como Voces Nuestras y en vocesnuestras.org para seguir ampliando esta y otras informaciones. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Yo soy Génesis R. Cruz y muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras.
Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.